A fines de 2022, expresidentes de la región como los chilenos Michelle Bachelet y Ricardo Lagos, el uruguayo José Mujica, la brasileña Dilma Rousseff y el colombiano Ernesto Samper firmaron una carta pidiendo mayor integración, dirigida a los actuales mandatarios de Sudamérica. Esa misiva fue fruto de un intercambio de más de un año entre el Instituto Novos Paradigmas de Brasil y la Fundación Chile 21, proceso que desemboca hoy en el comienzo del coloquio Montevideo por la integración suramericana. ¿El objetivo? Bueno, que los aportes que se generen aquí lleguen al llamado retiro de presidentes, convocado por Luis Ignacio Lula da Silva para el próximo 30 de mayo. Dos de esos expresidentes firmantes de la carta original, Mujica y el colombiano Samper, protagonizarán hoy la apertura del evento en la Sala Camacuá. Mañana continuará el coloquio con la participación de diversos analistas, empresarios, políticos y ex cancilleres. Entre ellos participan, por ejemplo, Nicolás Jodal, Gerardo Caetano, Silvia Nane, Rodolfo Noboa y Marcelo Abdala, aquí de Uruguay, con el auspicio de la Fundación Liber Seregni y el apoyo de la Fundación Friedrich Ebert. Para el cierre participarán por Zoom el actual ministro de Relaciones Exteriores argentino, Santiago Cafiero, y Celso Amorín, quien fuera canciller brasileño y que actualmente se desempeña como asesor presidencial. ¿Qué modelo de integración se está pensando para América Latina? ¿Qué aportes esperan llevar a la reunión de Lula? Les proponemos conversarlo en los próximos minutos con una de las figuras involucradas en la organización, Tarso Genro, abogado que ocupó, como ustedes saben, varios ministerios durante los primeros gobiernos de Lula da Silva y que fuera gobernador del estado de Río Grande do Sul. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo le va? Un gusto que ande por aquí. Muy bien. Mi grande placer estar con usted. Bueno, a ver, una primera consulta. Usted ostentó diversos cargos institucionales de importancia en Brasil. Desde ese lugar, ¿qué evaluación hace de los problemas que tiene nuestro continente en materia de integración? ¿Por qué cree que ha costado tanto? ¿Por qué ha tenido marchas, contramarchas? Bueno, son momentos históricos completamente diferentes. Yo te decía cuando hablábamos en particular acá, que hace 15 años, de 15 años para acá, el mundo ha cambiado de una manera extraordinaria. Hay un proceso de fragmentación de los centros de poder de los países hegemónicos, nuevas formaciones políticas que se desarrollan internamente en los países desarrollados y no desarrollados, incluso una evolución aterrorizante de la extrema derecha de carácter nazifascista y fascista en particular, y una disputa geopolítica, en mi opinión, sin principios entre los bloques hegemónicos dominantes hoy en el mundo. Entonces, regiones como la nuestra región, y yo hablo en particular de la América del Sur, hay que buscar dos niveles de relacionamiento. Primero, procurar localizar las posibilidades de relaciones bilaterales y multilaterales específicas para cada país de América del Sur. O sea, hay que respetar la pluralidad económica, política y geopolítica de los países latinoamericanos. Y una segunda cuestión, ¿cuáles son las relaciones horizontales que tenemos que establecer entre nosotros para reaparecer con fuerza en el escenario nacional? O sea, pero primero apuntar a lo interno antes de salir a tener otra fuerza en el escenario. Porque no se separan más. Ajá. Entonces hay que pensar relaciones internas en el continente, todo el continente, pero hablo ahora particularmente de América del Sur, que tiene que verificar sus especificidades, porque no hay más cuestiones internas importantes que no sean vinculadas extremadamente al proceso de globalización, que es avasallador y que se encuentra en un periodo incluso de conflictos bélicos extraordinariamente importantes y negativos para la historia de la humanidad. Entonces, de esta crisis tendremos nosotros que sacar una oportunidad,
y yo digo reintegrarnos, porque estuvimos, yo hablo en el sentido brasileño de la expresión, estuvimos completamente desorientados, humillados, depreciados en Usted escala le dice global. Sobre todo por el gobierno anterior, de Bolsonaro. Con el gobierno Bolsonaro, que era un gobierno de extrema derecha, que no se puede decir que era nacionalista ni liberal. Era un gobierno paranoico, un gobierno atónito perante sus tareas, que no cumplieron de manera especial ninguna de ellas. El Brasil, nuestro país, se quedó isolado y humillado en este periodo. Estamos recuperando. Y la recuperación del Brasil, de su importancia en el escenario global, só tiene validade para nosotros si estivermos juntos con América del Sur. Porque no podemos tratar solamente de nuestros problemas em escala global, porque seria um tratamento parcial, né? E estaríamos abandonando nossa origem, né? Sul-americana, com todo o potencial que tem para formar uma comunhão, e uma comunicação de los países dentro de las cuestiones democráticas y las demás cuestiones que sofocan América Latina hoy. Ahí se está adelantando a una pregunta que le iba a hacer, que justo planteaba uno de los tertulianos que estaba acá cuando escuchaba que lo íbamos a entrevistar. Era esa idea que existe también acá en Uruguay, pero creo que en otros países de América Latina, que, bueno, Brasil también... A Brasil le importa Brasil. Esa es una idea que está como extendida a veces, que es un país tan grande que en realidad solo le importa su propio beneficio. ¿Qué dice respecto a ese tipo de argumentos? Yo digo que ese tipo de argumentos es una argumentación correcta y un alerta, porque los países, las naciones más fuertes tienen siempre una mirada de superioridad en los países que no tienen su fuerza económica, militar y su fuerza política. Pero la política es establecer una contratendencia a esto. Y a contratendencia a eso de manera concreta en América del Sur es el Mercosur. Porque no tiene ninguna validad para nosotros mirar el mundo, prestigiarnos en el mundo, sin que prestigiemos nuestro terreno, nuestro origen, nuestras relaciones concretas que tendremos acá, y que Brasil tiene obligación de mirar, no solamente con simpatía, pero con integración efectiva. Y yo apunto 3 cuestiones que son fundamentales en esta integración. La cuestión democrática, que exige un compromiso de todos que pueden participar de esta comunión sudamericana. La cuestión de la seguridad militar del continente, que es una cuestión permanente en Brasil, y la cuestión de la protección social y del desarrollo económico en ese escenario mundial que es hostil a la solidaridad y hostil inclusive a los principios igualitarios que están en el centro de la origen de la democracia liberal. Ahí quiero retomar eso que usted señala, ¿no? De por qué la relevancia y por qué apostar por esa integración, ¿no? Con estos elementos. En la carta que habían enviado exmandatarios, figuras e intelectuales el año pasado a los actuales mandatarios, allí señalaban eso, ¿no? Decían, bueno, la globalización tal cual se organizó hasta hoy está en cuestión. Señalaban además que hemos pasado por una pandemia que azotó el mundo por casi 3 años, la guerra entre Rusia y Ucrania marca otro escenario también, la agudización de la disputa entre China y Estados Unidos, pero también señalaban, más allá de esta cuestión de cambio en materia del concepto de globalización, el mundo nuevo que emerge conlleva amenazas, pero también representa oportunidades que no se pueden volver a desperdiciar. Apuntemos ahora a eso, a cuáles son esas amenazas que usted ve si no vamos por el camino de la integración y cuáles son, por otro lado, los beneficios que podemos tener o que usted destaca en la actual circunstancia. En mi opinión, la principal amenaza es el nacionalismo y la belicidad de los países ricos, que tienden a resolver sus cuestiones geopolíticas y sus necesidades, por ejemplo, energéticas, a partir de la guerra y a partir del apuntamiento de los enemigos naturales de su destino histórico, mítico, normalmente. Entonces, esa es la principal amenaza. La segunda amenaza es cómo tratar de impulsionar las leyes económicas, entre comillas, naturales de la globalización,
hoje muito tutelada por el capital financeiro, para adequar nossas economias a este movimento, pero adequá-las segundo nossos interesses. E este é um desafio concreto, né, do ponto de vista econômico, social e financeiro para a América Latina. É natural que o Brasil, num primeiro momento, involucrasse todas as suas forças políticas para aparecer no mundo com respeitabilidade, que está conseguindo. Pero é este momento que é o momento de virar-se para a América do Sul e tratar fundamentalmente de uma integração igualitária, democrática, negociada, concertada com você, como tivemos a oportunidade de fazer internamente no Brasil, particularmente no primeiro governo do presidente Lula. En esa misiva también se señala que hoy en día en el escenario internacional y mundial que está planteado en el escenario que implica la globalización, aparece América Latina como marginal e irrelevante. Está bien, Brasil había quedado, pero como zona, hoy en día no estamos en donde están pasando las cosas, no estamos sentados discutiendo de igual a igual o tratando de lograr algo. Sí, es que ¿cuál es la tradición sudamericana en particular? Hablemos particularmente de Sudamérica. La tradición es la sucesión de gobiernos democráticos liberales con golpes militares. Esto ha generado una instabilidad substancial en los estados latinoamericanos y una reorganización artificial de las fuerzas políticas y de la naturaleza de su disputa, que se ubicaba entre democracia y dictadura. Bueno, después de un cierto periodo, después de una cierta transición, esto va cambiando. O sea, hoy existen varias perspectivas de relacionamiento de los países de América Latina con los principales puntos económicos, políticos y militares del mundo. Uruguay, por ejemplo, puede se relacionar con China, con Estados Unidos, con la Unión Europea, a partir de sus intereses, ¿eh? Como todos los países. Lo que no podemos dejar de lado la concertación entre nosotros, de respecto a estas tendencias posibles en cada nación dentro de la democracia, con convergencias horizontales en los puntos fundamentales para América Latina. Por ejemplo, seguridad militar, seguridad pública, obras de infraestructura, relaciones culturales, respeto político a la diversidad. Esto se puede negociar con gobiernos de derecha, de centro-derecha, de izquierda, de centro-izquierda. No se puede negociar con quien pretende destruir la democracia. Y esta es una cuestión clave para evoluirmos nesse sentido que yo te hablaba cuando empecé mi ponencia. Veía también, se señala como dentro de las oportunidades de América Latina, una América Latina integrada, pero no alineada y en paz, también tiene chances de recuperar ese prestigio o ese lugar en el mundo. ¿Lo ve así? ¿Es optimista en ese sentido? Es difícil ser optimista hoy, ¿no? Pero tenemos que hacer una unidad entre el pesimismo de la razón, ¿no? y la alegría de la voluntad, para odiar un conocido filósofo italiano. Y esta parodia es la parodia que nos movimenta hoy, porque no tendremos más los matices ideológicos que tendríamos hasta la Guerra Fría, entre las dos partes que conflictuaban, que los americanos decían para la humanidad, nosotros seremos el futuro de la humanidad y nosotros somos la razón democrática. Y la Rusia soviética que decía, nosotros somos el futuro de la humanidad con justicia e igualdad. Estes mitos terminaram. Então, quando se terminam estes mitos, a razão determina que não que não proponemos uma nova constituição mítica do processo, mas uma constituição realista
E a Constituição realista hoje está na questão da democracia, a questão do bloqueio do fascismo, a questão do bloqueio do racismo, a questão do respeito aos direitos humanos e a proteção social. E nisto pode negociar um amplo campo democrático em América do Sul, em particular, e aproveitando-se o liderazgo do Brasil. Não o liderazgo tutelar. Bueno, ahora vamos a hacer el liderazgo tutelar, pero la fuerza natural que tiene una economía como la nuestra para tratar igualmente a nuestros hermanos numa contratendencia a como los países dominantes en escala global tratan sus quintales, tratan sus aliados, tratan sus intereses geopolíticos. E isso se faz pela política. É uma contratendencia que se instala pela política. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta profundizamos en eso, en el rol que quiere jugar Brasil en esta integración latinoamericana, en esta integración sudamericana, y después en ese escenario y en ese lugar que va a buscar en el mundo, en los ámbitos de negociación, en las discusiones que están planteadas. Continuamos enseguida en la entrevista con Tarso Genro, abogado, periodista, político brasileño del Partido de los Trabajadores. Hoy aquí en Perspectiva estamos recibiendo a un dirigente histórico del Partido de los Trabajadores, Tarso Genro, abogado que ocupó varios ministerios en los primeros gobiernos de Lula da Silva y que fuera alcalde de Porto Alegre y gobernador de Río Grande do Sul. Está en nuestro país por la celebración del Coloquio Montevideo por la integración sudamericana, que comienza hoy y que pretende llevar aportes sobre este tema, sobre la integración de nuestra región, a el encuentro que se ha denominado el Retiro de Presidentes, que organiza Luis Ignacio Lula da Silva la semana que viene. ¿Cuáles son esos aportes que se buscan? ¿Qué objetivo tienen? Bueno, de eso estamos conversando con él. Teníamos pendiente hablar del rol de Brasil en este proceso de integración. Usted ya adelantaba algo, pero ¿por qué es importante específicamente para Brasil, que ya es un país de un gran peso internacional por sí solo, bueno, ir al concierto internacional no como Brasil únicamente, sino siendo una voz de la región realmente? Lo importante es que es imposible tener una sociedad en paz, una sociedad con una construcción democrática previsible, si los vecinos y los compañeros de destino, que son todos los países sudamericanos en particular, no estuvieran en este sentido. Porque como te ha colocado anteriormente, ¿no? A tendencia de los países más fuertes es se tornar en países dominantes. Pero esto es apenas una tendencia que puede ser contrarrestada por la acción política de los dirigentes. El presidente Lula, por ejemplo, tiene un origen político, un origen de su militancia, un origen de su formación como dirigente, integrada con las masas populares, particularmente con el movimiento obrero moderno brasileño. Y esto le formató una cabeza socialdemócrata y conciliadora. Lula es un conciliador. Siempre debatemos en nuestro partido la cuestión de la revolución, de la reforma y de la conciliación socialdemócrata. Y lo que estaba en el cardápio de nuestra historia real sería la posibilidad, en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, establecer un proyecto político que buscase una concertación política entre las diversas fuerzas sociales, porque esto era el posible, porque las ideas de transformación radical que una parte de la sociedad brasileña también quería, era imposible. Y en este espacio político que surge la figura del presidente Lula, que emerge su figura y aplica en el sistema político brasileño un proceso concertado y sucesivo de relaciones para formar una base política y social y parlamentar fuerte para
es llevar la democracia brasileña a un nuevo patamar social. Cuando termina su gobierno, termina con un 83% de sustentación. Entonces, ese es ejemplo. Y Lula transfiere esta su visión para los países vecinos, para las relaciones continentales y sudamericanas, para comprender que nuestro destino no es un destino de concurrencia internacional con el sistema imperial que está montado naturalmente en función del desarrollo del sistema del capital. Tener un papel de busca de paz, de concertación y de defensa de los intereses brasileños integrados en nuestra América. Es esta visión que ha desarrollado. Esto significa la dirección política de Celso Amorim. Esto es lo que estoy haciendo para tentar recuperar el Brasil en este periodo inicial de su gobierno. Usted, de hecho, tuvo un rol importante en los primeros gobiernos de Lula, también en este campo, ¿no? Durante la llamada ola progresista, que recordemos, ahora estamos hablando de esta nueva fase, ¿no? de integración, pero se dio aquella experiencia, por ejemplo, de la creación de la UNASUR, que entró en plena vigencia ya por 2011. La UNASUR hoy, uno dice, bueno, no tuvo sus idas y vueltas, mostró su fracaso, no logró en cierta medida esto que usted está señalando. ¿Cómo evalúa el proceso de ese organismo de integración que llegó a incluir a prácticamente toda Sudamérica, ¿verdad? ¿Y qué puede hacerse hoy en día con qué rol o qué lecciones tendría que tomarse si se va por ese camino, ¿no? de una organización, o si se busca recrear, digamos, o reorientar la UNASUR? Bueno, esto yo no puedo responderle de una manera solitaria, ¿no? Esto hay que ser concertado, hay que ser articulado con las distintas formaciones políticas que componen los gobiernos sudamericanos y latinoamericanos en este momento. Porque las épocas son diferentes. Si la cuestión hace 15 años atrás, por ejemplo, era una cuestión que se ubicaba numa estrada, num sendero. Sí, claramente, recordemos, la UNASUR estaba conformada por todos gobiernos de izquierda, sí, ¿verdad? Y sí, lo que pasó fue que cuando se dio el cambio, bueno, muchos se retiraron, ¿no? Muchos países se retiraron. Exactamente eso que... Por ejemplo, el nuestro. Por ejemplo, el Uruguay. Pero en este momento, la cuestión que se visualizaba en el horizonte era entre una tendencia socialista, de una parte, y una tendencia capitalista, cuyo resultado fue, por ejemplo, en los Estados Unidos, el presidente Trump, que fue en Filipinas el gobierno que tuvo allá. En Brasil fue Bolsonaro. Y la cuestión hoy es otra. La cuestión fundamental del punto de vista político en América del Sur hoy, en el continente todo, es entre democracia liberal, representativa, con formatación de instituciones duradoras y respetables, de una parte, y de otra parte, el espontaneísmo demagógico de los movimientos fascistas. Esta es la cuestión fundamental que debe nortear, en mi opinión, la reorganización de UNASUR. Ya y no esto, por bloque ideológico, digamos, sino con todos los países que usted dice, ahí está, tienen un principio democrático. El ideológico en un nuevo plano. En un nuevo plano, en aquel sentido, sí. Una deshidratación de esta visión de que dos caminos que eran orientados todavía por la Guerra Fría fuesen posibles. No son más. No está eso en la orden del día, en el temario de las cuestiones políticas internacionales. Entonces, de una parte tenemos la guerra de Ucrania, de otra parte tendremos acá la miseria latinoamericana, de otra parte la emergencia del fascismo expreso, manifiesto en los Estados Unidos, y tendremos un desequilibrio político en América del Sur que tiene que ser concertado dentro de las instituciones democráticas, con seguridad, con previsión, con negociación. Y esto puede formatar una nueva UNASUR dentro de la cuestión democrática, no más dentro de los rumos que eran artificiales en aquel momento entre socialismo y capitalismo. Al jugar en una cancha tan grande es más fácil ponernos de acuerdo, ¿no? Eso es lo que busca
el presidente Lula entonces con este encuentro convocado para la semana que viene, con este retiro de presidentes, como se lo ha llamado, sí, ¿no? Yo creo que essa es la visión que está en la base de esta convocatoria. Pero fue una convocatoria también muy contingente, ¿no? Porque Lula llegó a un patamar de intervención en las cuestiones globales, con su presencia política en el escenario mundial, que le llevó a ciertos movimientos un poco espontáneos, ¿eh? Cuando de repente, ¿eh?, su entorno altamente cualificado, el propio presidente, ha dicho, bueno, tenemos que tener una mirada para nuestra América, porque estes movimentos internacionales son movimentos que estão limitados incluso por la fuerza política de los países hegemónicos en escala global. Entonces fue extremamente oportuna esta convocatoria, onde entramos nosotros para dar alguns palpites, ¿no? Para dar uma visão de pessoas que foram presidentes, ministros, né, dirigentes partidários, incluso tendremos acá elementos ativos ainda no parlamento que estão participando desta reunião, que vêm de Brasil, e de estruturas, eu não diria estruturas nucleares da sociedade civil, como é o Instituto Novos Paradigmas, Fundação Chile 21, Fundação CEREG, Fundação Frederic Ebert, que são instituições que são profundamente políticas, pero que não estão subordinadas a los movimentos lógicos, estatutários, determinados por los partidos políticos. Todavía somos todos políticos. Yo soy un político claro. Del Partido de los Trabajadores. Pero la idea es hacer como que una usina de ideas, de intercambios que sumen a lo que va a ser entonces... Que vengo de abajo para arriba, hasta el Estado. ¿Y qué expectativa tiene de a dónde pueden llegar en esta instancia, acá cerquita nomás? Y después, ¿de qué puede pasar en ese encuentro de presidentes? Bueno, tenemos certeza que vamos a retirar de acá. Tenemos una comisión de redacción provisoria de una carta, de una manifestación que está siendo dirigida técnicamente y políticamente por Javier, que está aquí con nosotros. Javier Miranda. Que es una persona muy apreciada en Brasil, en toda la izquierda y en todo el campo democrático sudamericano, con otros compañeros de otros países que vamos a presentar y procurar costurar entre nosotros una línea que sea de dar soporte a esta reunión que ha invitado el presidente Lula, pero no es un aporte para el presidente Lula. Ahí está. Es un aporte para la reunión. Le iba a decir, y lo último, hablamos de estas ideas grandes. Hay quien puede preguntarse desde la audiencia, bueno, y cuando bajamos esto a tierra, porque capaz que en esos principios que usted dice amplios, ¿no? Que tienen que ver con directamente la democracia, ahí yo decía, es más fácil ponernos de acuerdo. ¿Cómo bajamos esto después al terreno, a la realidad? ¿Cómo mejoramos, por ejemplo, aspectos de problemas que sigue teniendo el Mercosur? ¿Qué puede pasar si lo vemos desde el punto de vista de Uruguay, con esta posibilidad que ahora está aparentemente en stand-by, pero de firmar un tratado de libre comercio, porque Uruguay siente que también necesita otra flexibilidad en relación al bloque del Mercosur, ¿no? Yo creo, en mi opinión, que esas necesidades tienen que ser respetadas. La especificidad de cómo los países sudamericanos se relacionan de forma bilateral o multilateral en escala global. Pero hay que tener puntos de acuerdo entre nosotros para que esta relación no sea un proceso de segmentación, de fraccionamiento, de pulverización de las relaciones políticas latinoamericanas. Pero esta cuestión es una cuestión que solo puede ser respondida por los partidos, ¿no? Que tienen que, incluso en mi opinión, que tienen que cambiar su visión. Hay una visión tradicional de partido moderno que está vencida para todas las formaciones políticas, que son los partidos que funcionan de cima para abajo, como dice, de arriba para abajo. ¿Eh? Esto no funciona más en una sociedad en red.
Hay que tener puntos, sí, de dirección, de unidad, de una red de relaciones, que las direcciones se relacionan. Porque la opinión pública no se forma más de una manera vertical, se forma de una manera horizontal. Entonces los partidos están cambiando procesualmente para un nuevo tipo de organización, de un partido más medularmente integrado en la sociedad, para poder recibir de la sociedad estos influxos. Pero tu cuestión puede ser respondida por la acción de los partidos. Con eso que señalaba me hace acordar al planteo de Mujica cuando habla de este tema de la integración, que tiene que ver con, bueno, que los ciudadanos empiecen a sentir en el día a día esa integración, más que esos grandes foros de presidentes donde, bueno, se llega a algún aspecto o punto en común, ¿no? O esos bloques que se crean cada tanto. Él pone mucho énfasis en eso, en que se sienta y se empieza a palpar desde ahí, desde el ciudadano en el día a día. Ahí hay un desafío, ¿no? A nosotros para ir a Argentina... Es el desafío fundamental. Las personas tienen que sentir la integración en su propia piel, porque son cosas muy abstractas. Usted habla con una persona en Brasil, tal vez en el sur del país, el Mercosur tengan algo tengan incrustado algo en la cabeza de las personas, pero en el resto de Brasil eso no es una cuestión del cotidiano. Yo presumo que en los otros países también usted habla y ¿qué usted piensa del Mercosur? Las personas piensan que es un supermercado que va a se instalar en el canto, ¿no?, de cada ciudad. Entonces esa cuestión de cómo transferir las grandes categorías políticas, ¿no?, que de la política internacional para la vida cotidiana de las personas, tiene que ser hecha a través de cuestiones concretas, como por ejemplo el aporte unitario de infraestructura para cuestiones fundamentales de cada país, como por ejemplo la cuestión de la seguridad pública, que es una cuestión que no es más fronteriza, las cuestiones ambientales que no son vedadas por las fronteras, no son controladas por las alfándegas, entonces esas cuestiones concretas tienen que ser muy bien expresas y que se integren en la vida concreta de cada ciudadano para comprender lo que es la integración como beneficio y no como tragedia. Veía en eso los puntos, por ejemplo, que ya marcaban en el año pasado, ¿no?, en esa carta que aparece esto, por ejemplo, ¿no?, obras de infraestructura, de conectividad vial, ferroviaria, energética, acuerdos para facilitar una migración ordenada, un programa integrado de ataque al cambio climático en el cumplimiento de los acuerdos de París. ¿Qué más? ¿Qué otro podríamos mencionar de los más interesantes, de los más relevantes que entiendo? Yo creo que la seguridad militar del continente es una cuestión importante, porque si en el siglo pasado la cuestión militar era una militar continental, estaba vinculada a los procesos guerrilleros, en mi opinión, como efecto, la verdad, de los objetivos del imperio en América Latina. Son rebeliones contra estas dominaciones que vienen de fuera. Hoy esa no es la cuestión. O que nós podemos tener aquí como segurança continental es la narcoguerrilla, que es otra cosa muy diferente. Bueno, ahí abre todo un tema, tiene, ¿no? La cooperación en materia de narcotráfico. Y esta narcoguerrilla tiene sucesivos patamares de integración que vienen por los capitales piratas, que vienen por las relaciones de contrabando de minerales preciosos, que vienen por la ocupación de zonas de control ambiental, como ocurre en Brasil y Amazonia, que tiene que ser comprendidos como una cuestión de seguridad militar continental, porque los enfrentamientos, por ejemplo, que estamos haciendo hoy en la Amazonia, son cuestiones tan graves, tan importantes para el destino de aquella región, como para todas las regiones de América del Sur, demarcadas sus características diferenciadas. Entonces, las cuestiones, por ejemplo, del tránsito de personas, que está ocurriendo hoy en Chile, una entrada masiva de personas que vienen de Venezuela, y que Chile está respondiendo de una manera precaria porque no tenía previsión de cómo hacer eso, y ni impacto internacional que modulase estos tránsitos de personas, que muchas veces son soluciones para el país que exporta las personas, porque están atrapalhando acá, que están atrapando acá el país. Entonces son cuestiones que son inmediatas, y esto puede se resolver pela política con buena voluntad.
veía otros puntos que me parecían interesantes. Programas para promover la educación y capacitación permanente en el mundo del trabajo, por ejemplo. El reto de la digitalización, políticas conjuntas para regular la acción de los grandes monopolios tecnológicos. Sí, Ahí... estamos tratando de esta cuestión en Brasil ahora, en este momento incluso, a través de un proyecto de ley del Congreso Nacional que tiene, está polarizando incluso el país, porque algunos confunden libertad de opinión como el derecho de pronunciar reptos criminosos por Internet, que son cosas muy diferentes. La libertad de opinión debe ser preservada de una manera integral, pero la producción a través de Internet de enunciados para criminalizar, ¿no?, determinadas atitudes, promover el crimen es completamente diferente. Voy a dar un ejemplo muy concreto, muy cotidiano, que las personas entienden, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy en un teatro lotado y tiene un momento en la pieza que está siendo presentada, un momento que sale un fuego, ¿no?, artificial. Sí. Entonces, una persona levanta y dice: fuego, fuego, vamos todos morrer. Ela ha manifestado uma opinião ou ha provocado uma sequência de crimes se as pessoas se atordoam, saem do teatro de uma maneira violenta e matam pessoas no caminho? Essa pessoa cometeu um crime, não manifestou uma opinião. Então, esta diferenciação, que é uma diferenciação essencial para não o controle das redes, mas a submissão das redes à legalidade interna de los países democráticos. Tarso Genro, abogado, político brasileño afiliado al PT, fue ministro de Educación, Relaciones Institucionales y de Justicia en los primeros gobiernos de Lula da Silva, gobernador del estado de Rio Grande do Sul entre 2011 y 2015, anteriormente fue 2 veces alcalde de Porto Alegre. Gracias, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Perspectiva y bueno, y éxitos entonces en esas charlas a las que se va, que ahora ya, ¿sí? ¿Va para ahí? Anoche. De noche, de noche. Fin de tarde. Ah, bien, bien. Tiene un ratito entonces para empezar en eso. Gracias, Gracias a usted. Muy importante tu capacidad jornalística para me hacer hablar. Muchísimas gracias.